Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Espinosa y junto a mi compañero Halim Abid hemos decidido hacer un proyecto para CSMT que consta de la contaminación auditiva en el aula de clase. La contaminación auditiva es un problema común y sobre todo en las aulas de clase. Todos coinciden en que es una problemática que debe ser afrontada. ¿Por qué? Afecta a niveles cognitivos y por ende de la salud del estudiante. La OMS dice que un volumen superior a 85 decibeles alcanza a ser perjudicial para el sistema auditivo humano. Este índice es el día a día de profesores y estudiantes que viven 8 horas en un salón. Si nosotros nos ponemos a ver, existen medidas que se pueden tomar frente a esta problemática. Estudios revelan que estudiantes pueden trabajar mejor, hasta un 20% si trabajan en silencio y concentrados. Cabe destacar que esto depende del estudiante. También se ha visto incrementada el nivel de contaminación auditiva en los últimos 10 años hasta un 15% en las salas de clase. Según Kids for Health, la prolongada exposición a ruidos termina afectando al estudiante, impactando en sus efectos fisiológicos y psicológicos. Teniendo en cuenta lo anterior, les presentamos nuestro proyecto de investigación. Como dijo Halim, les vamos a presentar nuestro proyecto. Y bueno, nuestro proyecto consta básicamente de la medición del ruido en el salón de clase de CSMT, que es al lado de los laboratorios. Usamos una aplicación que se llama Decibel Sound X y bueno, con la ayuda de esta aplicación registramos la medida de los ruidos generales del aula y bueno, básicamente encontramos que efectivamente hay un exceso de nivel de ruido, alcanzando topes de hasta 118 decibeles, lo que va muy distante de la medida recomendada pues por los expertos, por la OMS, que son 85 decibeles. Y bueno, como dije, registramos y analizamos los datos y se compararon y nos dimos cuenta que efectivamente hay un exceso de nivel de ruido y que esto hay que cambiarlo. Y bueno, básicamente también buscamos medidas organizativas, medidas de concienciación y de una implementación en el aula, tratando de presentar una solución a este problema que es la contaminación auditiva, porque con lo que dicen los profesores nos damos cuenta que efectivamente afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, pues, como medidas organizativas, presentamos la reorganización del mobiliario para maximizar la distancia entre fuentes de ruido, zonas de actividad que fueron crear áreas específicas para diferentes actividades. Como medidas de concienciación tenemos charlas informativas, que es organizar sesiones informativas para estudiantes y profesores sobre los efectos del ruido y la importancia de mantener un ambiente tranquilo, y reglas de conducta que, aunque ya existen en nuestro colegio, las personas no las siguen. Finalmente, nuestra implementación en el aula es tiempo de silencio, que es introducir momentos de silencio durante la clase, también utilizar señales visuales o sonoras para indicar cuando se necesita silencio, pausas estructuradas, programar pausas breves para actividades más ruidosas, permitiendo que los estudiantes hablen y se muevan sin interrumpir el tiempo de enseñanza, el uso de la página web, que fue la aplicación que nombramos anteriormente, y ya básicamente eso. Después hemos entrevistado a algunos profesores sobre qué opinan de la contaminación auditiva en el aula de clase, y a algunos les preguntamos qué medidas ellos tomarían para reducirlo, y esto fue lo que obtuvimos. Bueno, estamos acá con Constanza. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Conito, acá en el colegio, ¿cómo es el tema de la contaminación auditiva en el aula? Es un grave problema, sobre todo en bachillerato, porque veo que los pupitres son bastante ruidosos y los estudiantes igual.
y no colaboran al mover los pupitres. ¿Tú crees que esa contaminación auditiva puede llegar a afectar el rendimiento académico? Totalmente. No solo el rendimiento académico, sino el estado de ánimo y la salud de cada uno de los que estamos en esos salones. Listo, ¿y qué medidas implementarías en el aula de clase para mejorar? Primero, estimular para que mejoren la superficie de contacto de los pupitres con el suelo. Inventarse algún método para que al moverlos no suenen tan duro, porque es más difícil cambiar todos los pupitres del colegio, pues mejorarlos. Listo, gracias Connie. Gracias, Connie. Bueno, estamos acá con Charlie, con Carlos Sandoval. Entonces, pues nada, ¿cómo estás, Charlie? Bien, gracias, cuéntame. ¿Usted qué opina de la contaminación auditiva en el aula de clase? Bastante, desafortunadamente los estudiantes no colaboran mucho, pues muchas veces ellos no perciben el ruido que hacen y es como muy difícil que lo determinen, pero es bastante. ¿Usted cree que la contaminación auditiva afecta el rendimiento académico de los estudiantes? Sí, mucho porque desafortunadamente no les deja concentrarse para desarrollar sus actividades normalmente y eso fomenta también el desorden entre los estudiantes. ¿Qué medidas implementaría para que disminuya la contaminación auditiva? No ayudarle a los estudiantes a autorregularse, ¿sí? Con acciones que permitan, por ejemplo, que reaccionen y sobre todo ayudar al silencio, no sé. Listo, gracias, Charlie. Bueno, estamos acá con Jaime Rueda, profesor de biología. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿cómo están? Jaime, ¿qué opinas de la contaminación auditiva en el aula de clase? Es un proceso que ha sido complejo toda la vida, no solamente en el San Carlos, es en todos los colegios. De por sí, los profesores que ya tenemos, que ya superan los 30, tienden a tener problemas de audición eventualmente precisamente por el ruido que hay en los salones. Si tú te diste cuenta ahí cuando arrastran los puestos, por eso yo evito que los muchachos arrastren los puestos. No solamente por el oído, la parte anatómica del oído de todos los que están ahí, sino también por los muchachos que pueden tener algunas condiciones particulares, ¿sí? Puede generar convulsiones, puede generar estrés, etc. Entonces, ha sido muy difícil, pero digamos que en algunas ocasiones se puede mantener un aula con un buen ambiente auditivo en donde hay una escucha y que permite que el oído descanse por lo menos media hora de ese ruido que se mantiene continuamente, por lo menos en esas 8 horas que estamos metidos ahí. Listo, pues, Jaime, ¿tú crees que la contaminación auditiva afecta el rendimiento académico de los estudiantes? En la mayoría sí. Hay muchos estudios de todo, realmente en diferentes latitudes, pero la realidad es que hay muchachos que pueden estudiar con o sin ruido. Esa es la realidad. Hay chinos que están conectados con sus audífonos y tienen excelentes procesos y aprenden de una manera impresionante. Y hay otros que sí necesitan de silencio, de un ambiente de calma para poder aprender. En términos generales, depende mucho del tipo de aprendizaje que se tiene y del estudiante, pero en términos generales se necesita silencio para poder, o un ambiente más bien tranquilo para aprender. La respuesta usual es sí, dependiendo obviamente del tipo de aprendizaje que tenga cada estudiante, ¿no? Hay estudiantes que son más activos, que necesitan moverse, que necesitan correr, que necesitan hablar con otro. Entonces, cada vez que hablamos en pares, por ejemplo, pues aumenta el ruido del salón. Sí, pero ahí están aprendiendo. Entonces, por eso te digo, depende de la estrategia de clase y del aprendizaje que tenga cada muchacho. Listo, muchísimas gracias, Jaime. Listo, hijos, nos vemos. Que descansen. Bueno, estamos acá con Trinidad. ¿Cómo estás, Trini? Muy bien, gracias. Gusto en oírlos nuevamente y verlos. Qué bien, Trini. ¿Qué opinas de la contaminación auditiva en el aula de clase? Bueno, siempre es un poquito alta, es un poquito fuerte. Considero que más de lo necesario los decibeles a veces se suben bastante durante las clases, pero especialmente cuando hay trabajos en grupo. Listo. ¿Tú crees que la contaminación auditiva afecta el rendimiento académico de los estudiantes? Sí, porque quiere decir que, bueno, muchas veces se están discutiendo realmente sobre el tema, el problema es cuando no.
Entonces de pronto eso también afecta el desempeño. Si hay un grupo, por ejemplo, que está trabajando muy juicioso o hay una persona que está trabajando en silencio y requiere de esa atención para poder desarrollar las actividades, pues necesariamente se ve afectado por las otras personas que están hablando más fuerte. Listo, Trini, ¿tú qué implementarías para disminuir la contaminación auditiva? Creo que ese es un proceso que debe empezar casi como, bueno, en primaria vienen más acostumbrados a trabajar en el silencio, en bachillerato creo que en sexto podríamos comenzar a trabajar justamente, manejar el tono de voz, también tiene que ver mucho con la empatía, trabajar eso que los demás tienen que pues desarrollar sus actividades sin ser interrumpidos y que cada uno, a pesar de que están compartiendo el aula, tiene su espacio pues para desarrollarlo. Creo que es como más hacer conciencia de eso con ellos, no solamente por las mismas clases, sino pues porque para que comprendan el sentido también del manejo de la voz. Listo, Trini, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, espero haberles colaborado. Y bueno, Ana, Héctor, Charlie y Fernando, este fue nuestro proyecto de CSMT, este fue nuestro producto. Muchas gracias.